Tal, mis queridas amigas y amigos? Estamos ante el primer capítulo de esta historia en la que quiero tratar un poco de la visión de la astrología cuántica. ¿Por qué nace la astrología cuántica? ¿Qué es la astrología cuántica? ¿Para qué? ¿Cuál fue el inicio? Hoy vamos a hablar del inicio de la astrología cuántica. Es cierto que toda historia tiene un principio, pero como se trata de algo tan esotérico, tan espiritual en mi vida, pues calculo que todo comenzó cuando yo apenas tenía 16, 18 años, un momento en el que llevaba tiempo hablando con un amigo mío. Y que cuando no, bueno, un amigo de la familia del barrio. Yo nací en Madrid, en un pueblo, en una ciudad, en la ciudad de Madrid, pero en una zona muy pobre de esa época de Madrid. Un barrio muy conocido que se llama Vallecas, un lugar especial en muchos sentidos, para bien, para mal y para regular, pero a mí me quedan muy buenos recuerdos, incluso hasta ahí un equipo de fútbol, Rayo Vallecano, que me gusta mucho ir a verlo cuando tengo tiempo y puedo con mis hermanos. Y alguna vez fui con mi madre y con mi padre también fui alguna vez hace muchos más años. Y la verdad es que ha sido ese punto en el que naces, marca, de alguna forma marca toda tu vida, el momento de tu nacimiento, ¿verdad? La astrología lo explica así, aunque la astrología lo que dice es, tú has nacido tal día, tal hora, en tal lugar, y aparece una foto fija del sistema solar que llamamos carta natal o carta astral, que es la carta de nuestro nacimiento y nos sirve para toda la vida. Sin embargo, hay otros elementos que también confluyen. La carta natal, la carta astral te explica un poco casi toda tu vida, muchísimas cosas de tu vida y te las explica de forma narrativa. No es tanto que te dé soluciones, sino más bien una narrativa. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que te está pasando y esto es lo que puede pasar, lo que puede pasar, lo que puede ocurrir, de acuerdo a la situación de los planetas, sus aspectos, su recorrido, etcétera, etcétera. De verdad que yo entre los 16 y 18 años tenía muchas ganas de aprender astrología, que era una cosa que en ese momento no estaba bien visto. La religión católica no ve con buenos ojos el tema de la astrología, ¿verdad? Y eso que la mayoría de las cosas que hace la Iglesia Católica tienen que ver con la astrología. Bueno, la Iglesia Católica y casi todas las iglesias tienen que ver con momentos astrológicos y momentos concretos de la historia. Por ejemplo, Eh, la Semana Santa siempre es en la luna llena de Aries. Siempre es en la luna llena de Aries. No verás ninguna Semana Santa que no sea en la luna llena de Aries. Y eso tiene un significado esotérico, que en algún momento os explicaré, y también tiene un significado eh, zoológico, porque la astrología es que es una maravilla. De hecho, la astrología es la ciencia más antigua, no me cansaré de decirlo, la ciencia más antigua de estos últimos miles de años en los que, como se ha manipulado y se ha deshecho y desprogramado la verdadera historia de esta humanidad, digamos que hay una nueva historia, un nuevo capítulo de esta humanidad hace unos 12.000 y tantos años, 12.600, 12.800 años aproximadamente, con la caída de la Lemuria y de la Atlántida. Y esto marca un hito en la humanidad en el que, por lo menos en la manera en que yo me voy a expresar, salvo que diga otra cosa, estoy hablando de estos últimos 12.000 años. Cuando hablo de los últimos miles de años de la humanidad, hablo de estos últimos 12.000 años. Es el momento de la construcción de las pirámides, entre otras cosas, muy importante, aunque los gobiernos y la ciencia tradicional, actual, quiere datarlo todo en hace 4.000, 5.000 años, Neandertal, el Cromañón, el Sapiens, etcétera, etcétera, hace 6.000, 8.000, 10.000. En realidad, como nos han contado tantas historias, ¿verdad? Siempre nos están contando cuentos. Nuestros gobiernos, los medios de comunicación, la ciencia tradicional, la ciencia que se debe al poder, nos cuenta muchas historias y muchos cuentos. Y yo os voy a contar otras historias y otros cuentos que no quiere decir ni que yo tenga razón ni que yo tenga la verdad, simplemente que vengo a contar mis cuentos, si te parece.
Así es que nazco en Vallecas, una familia bastante pobre en ese momento. Luego, por supuesto, como tantas y tantas familias españolas, se fue progresando. Y lo más increíble es que tuve que aprender, porque era al principio, en mi infancia, el, el entorno siempre era muy hostil, el ambiente siempre era muy hostil, la pobreza es la verdadera responsable de la violencia y la verdadera responsable de la decadencia de la humanidad. Cuando no hay pobreza, no es necesario ser decadente. Cuando tú tienes para cubrir todas tus necesidades y disfrutar de la vida, no tienes por qué, ni tu entorno tampoco, dedicar espacio ni tiempo a delinquir. Sin embargo, la pobreza crea delincuencia, tanto en los niveles más altos de la sociedad como en los niveles más bajos, porque cuando hay carencia de cultura, por ejemplo, las dictaduras y los países menos desarrollados del planeta utilizan la ignorancia y la falta de cultura del pueblo para tenerles más dominados, de manera que en la parte de arriba de la pirámide de cada uno de estos gobiernos o poderes se establece la avaricia del poder, del dinero, de la riqueza y de todo en general, ¿no? No me voy a referir a ningún país en concreto, pero son tantos. Y cuando la sociedad está bastante más desarrollada, digamos que no hay tanta, en principio, no hay tanta delincuencia económica ni en la parte de arriba ni en la parte de abajo. Y los tipos de delincuencia que hay muchas veces tienen que ver con factores sociales, culturales, y demás, pero no la económica. De manera que cuando un país, cuando un gobierno sabe que su pueblo pasa hambre o no tiene recursos económicos suficientes, tiene que aceptar que en ese pueblo tiene que haber o muchos delincuentes, porque es lo lógico, muchos delincuentes, muchas personas que se dediquen a buscarse la vida de una forma más cómoda y sencilla, y además tiene que haber también muchos héroes, personas y muchas heroínas, sobre todo personas que son capaces de llevar a su familia adelante sin delinquir, lo cual es, vamos, un triunfo impresionante para un ser humano que, dado que arriba en la cumbre de la pirámide de su estado, de su gobierno, de su región, normalmente se está incautando la economía y se están incautando los bienes, pues los normal sería que en el pueblo también ocurriera esto y que la mayoría del pueblo también fueran un poco desamortizadores de la economía. Pero como tienen tanta suerte estos gobiernos que someten tanto a los pueblos, también tienen que ver las religiones, las culturas, las sociedades, pues hay millones y millones y millones de seres maravillosos que son honrados, que son honestos, a pesar de sus gobiernos, sus políticas y sus sociedades. En este caso, me tocó a mí vivir con una familia honesta y si no hubiera sido así, habría un porqué para no ser honesto, como otras muchas personas que yo conocía a lo largo de mi infancia y mi adolescencia. Pero en mi caso, pues ocurrió que era una familia honesta, honrada, muy pobre en ese momento, y hasta los mis 13 14 años no hubo una salida realmente económica, si bien había y hay mucho cariño y mucho amor en mi familia, y por tanto, pues muchas posibilidades de salir adelante para todas y para todos. De manera que siempre tuve esa especie de obsesión por comprender el mundo de la astrología y del esoterismo. Cayó en mis manos a los 22, 23 años aproximadamente la tabla Esmeralda de Hermes Trismegisto, un libro que yo no comprendí, pero que me hacía pensar que cada frase era como un universo, un mundo. No lo comprendí en aquel momento, ciertamente, porque hablaba muy herméticamente. De hecho, pues, Hermes y registro. La palabra Hermes tiene que ver con hermetismo y la palabra hermetismo tiene que ver con Hermes, con ese gran maestro. El Trimegistro es tres veces maestro. También llegaron a mis manos algunos libros un tanto esotéricos por esas fechas y demás, pero yo siempre perseguí comprender la astrología. Es verdad que ya empezaba en España a escucharse a través de revistas, de los medios de comunicación, de los periódicos, pues si eres del signo de Aries tal cosa, si eres del signo de Tauro tal cosa, pero no estaba tan bien visto. Era un poco más como un mal menor que se pudiera hablar de la astrología.
Nada que ver con el boom que hay ahora mismo en Occidente. Y hoy día tú le preguntas a alguien su signo del zodiaco y te lo comenta. Hace muchos años no era tan fácil ni tan sencillo, al menos en España. Todavía en Europa, cuando preguntas el signo del zodiaco, alguien te mira un poco, ¿cómo? ¿Qué me hablas? ¿Esto qué es? ¿Esta ciencia todavía existe o es solamente para un tipo de gente de bajo nivel cultural? Esto se pretende que sea así porque la verdadera astrología es una ciencia maravillosa. El caso es que yo fui hasta los 25 años, a los 25 años, un poco antes de los 25 años, a los 22, 23, conocí una astróloga, Carmen Peña, una maravillosa astróloga de Madrid, una mujer maravillosa, que como yo no tenía dinero para pagarle los servicios de su carta astral, porque antiguamente la carta astral se hacía a mano, se duraba muchas horas, se tenían que tener unos libros muy caros, y había que dedicarle muchas horas, mucho trabajo a hacer una sola carta astral. Resulta que conocí a esta tal Carmen Peña y como no tenía dinero para pagarla, pero una amiga mía sí tuvo dinero para pagarle la carta natal, le dije que se la cambiaba por mi intuición con los rasgos de su cara. Y entonces ella era una persona ya mayor, yo era muy jovencito, 22, 23 años, y me dijo, ah, bueno, pues a ver, ¿qué sacas de mí? ¿Qué ves en mí? Y yo le dije lo que sentía, lo que veía, lo que percibía y demás. Y la verdad es que le debió de gustar porque me regaló mi primera carta natal hecha a mano, que gracias a un miembro concreto de mi familia, que todavía amo, eh, desapareció eso y muchísimas cosas desaparecieron de mi hábito, miles de poesías que había escrito y demás. El caso es que aquello de la carta astral me pareció fascinante, esos símbolos tan extraños que tenía la carta astral, esa circunferencia tan maravillosa, llena de colores. Bueno, me gustó mucho, me gustó mucho. Bueno, los colores lo ponía en aquel momento el autor con rotuladores y lapiceros de colores, con pinturas. Y me pareció sorprendente que supiera cosas de mí, que me hablara de cosas que yo no comprendía muy bien, ciertamente, pero que me parecían fascinantes. Era como otro universo, como otro mundo. Y esto fue alrededor de los 22, 23 años. Y como mi alma pedía al universo y yo le pedía al universo que quería comprender el mundo de la astrología, tuve la suerte de que a los 25 años en los que yo ya trabajaba. Yo desde los 13 años tuve que trabajar, igual que mi hermano el mayor, que tenía 14, también tuvo que trabajar porque en ese momento no había otras formas para estudiar, solo había que trabajar y estudiar, o solo dedicarte a trabajar, que también muchos, la mayoría de mis amigos siempre se dedicaron, en mi barrio, siempre se dedicaron a trabajar y bueno, pues han trabajado toda la vida. Perfecto. Pero yo siempre quería trabajar y estudiar y siempre, toda mi vida hasta hoy, me la pasé trabajando y estudiando. La verdad es que soy muy vago y no me gusta estudiar, y soy muy vago y no me gusta trabajar. Soy muy vago y me gusta mucho procrastinar. Y pronto haré un taller sobre las maravillas de ser un vago, de ser un vago con actitudes de hacer muchas cosas, porque me he pasado la vida haciendo muchísimas cosas, como iréis conociendo a lo largo del tiempo si me seguís. Resulta que me encuentro con mis 25 años, que empiezo la carrera universitaria de Derecho, yo soy abogado, y a partir de ese momento se abre para mí un mundo gracias a mi maestro Kabalev, a su hija Soleika y a mi amiga Mari, que me encuentro con un mundo increíblemente fascinante. De repente todo mi universo empieza a tener sentido gracias a Kabalev, empiezo a leer sus apuntes que se hacían en aquel momento con unas máquinas de calcos, no me acuerdo cómo se llamaban, eran unas máquinas que calcaban el texto y luego posteriormente con fotocopias. Y yo tenía muchos libritos pequeñitos de apuntes con el texto de cada signo del zodiaco, cada planeta, cada aspecto, qué pasaba con la luna, qué pasaba con el sol, qué significaba cada signo del zodiaco y así en muy pocas semanas aprendí gracias a ese gran maestro Kabalev, Enrique Llopar, que le debo prácticamente todo lo que yo he conocido en esos primeros años de despertar.
mi despertar a la espiritualidad, mi despertar a mi Cristo interno, mis conocimientos sobre Cábala, numerología, tarot, sobre los sueños también, y en general sobre casi todo el esoterismo de ese momento, lo comprendí gracias al gran maestro Kabalev. Y hablábamos mucho, Sole cayó, su hija Sole cayó, que es muy divertida, todavía es una maravillosa maestra, que está dedicada, todavía trabaja con el árbol de la Cábala, con los ángeles de la Cábala. A propósito, los ángeles de la Cábala, que son una maravilla, los 72 genios o ángeles de la Cábala, algo maravilloso. Y a partir de ahí se abrió un universo, para mí se abrieron dos universos, la historia del derecho, que es una maravilla, comprender que los seres humanos tenemos derechos, comprender que tenemos que defender nuestros derechos, el de nuestras mujeres, el de nuestros hijos, el de nuestras familias, el de las personas que piensan como nosotros y quienes no piensan como nosotros. Tenemos que defender los derechos de quienes opinan distinto a nosotros y tenemos que defender los derechos de todas las opiniones, de todos los puntos, e incluso opiniones que son contrarias a las que nosotros tenemos. Defender el derecho a opinar, a pensar, a expresar, a decidir, es una maravilla. Solo se limita por el derecho del otro a ser honrado y respetado. Es decir, yo puedo utilizar mis derechos siempre que no haga daño a nadie y utilizarlos de manera que sea respetuoso con absolutamente todo. Y cuando digo todo, no solo me refiero a personas, por supuesto que a personas, los derechos humanos, las leyes sobre los derechos humanos, es lo que más me ha fascinado del mundo del derecho. Los derechos humanos, la Constitución española, que es para mí una de las mejores constituciones del mundo, y las leyes fundamentales de la Constitución española, los derechos fundamentales, y sobre todo todo lo que tiene que ver con el mundo de las democracias directas, nada que ver con esto que llaman democracia ahora en Occidente y que tiene muy poco que ver con lo que yo he interpretado a mi medida que es la democracia. Y que también os contaré un día qué es para mí, pero que no quiere decir que esto que yo tenga nada de razón, simplemente os lo contaré como pura anécdota, porque en realidad cada vez me importa menos. Sí me importa y sí me interesa que los derechos de las personas se defiendan siempre por los gobiernos, los estados, las policías, los jueces, los fiscales y que entre todos defendamos los derechos de todas y de todos en todos los sentidos. Esto sí me importa y por esto sí abogo y todavía sigo luchando en cierta medida sin guerra para que esto suceda. Cuando digo la palabra lucha me refiero a defender. Entonces entro en ese campo del derecho maravilloso y también entro en ese campo maravilloso del esoterismo, la metafísica. El árbol de la cábala me abrió mucho, mucho, mucho la mente, la astrología me abrió mucho la mente, el movimiento de los planetas, todo esto me abrió muchísimo la mente, el alma, el cuerpo y el corazón. Fue fascinante, fue como wow, entrar en un lugar en el que dices, wow, todo esto es para mí pues gracias a los libros que me prestó a Marí, mi buena amiga Marí, y a charlas interminables a veces con la hija de Kabalev, Soleika, y que en pocos meses Kabalev decidió hacerme profesor. Él venía a Madrid desde Cataluña, desde Barcelona, creo que desde Barcelona, decidió hacerme profesor de una parte de lo que él daba. Al final acabé dando todo lo que yo sabía, porque cada vez me costaba más trabajo ir y venir hasta que trascendió. Espero que a la luz, por supuesto, porque no puede ser de otra manera que Cabaret trascendiera a la luz y no sé si preparándose para otra reencarnación o ya para descansar, porque tuvo una vida bastante compleja y entre aventurera y muy sacrificada, pero también muy divertida, al menos así lo pensaba él. Y me encontré con estos dos universos, la ciencia del derecho, porque el derecho es una ciencia si lo queremos percibir como una manera en que las personas tomen conciencia, y por eso lo llamo ciencia, y también todo lo que tiene que ver con la astrología y el esoterismo. Esto a los 25 años fue una explosión increíble. Yo creo que es la mayor explosión de conciencia que he tenido en mi vida. No la más elevada, porque poco a poco vas elevándote, pero sí la mayor explosión de conciencia. Tanto en el campo de los derechos fundamentales y los derechos de las personas, empecé a enamorarme de que todos tenemos derechos.
También todos tenemos deberes y obligaciones para con las cosas, el Estado, las instituciones, etcétera, pero cada vez nos han puesto más obligaciones, más responsabilidades y menos derechos, desde que yo conozco esto del mundo del derecho cuando cumplí 25 años. Y esto también tiene que revertirse. Tenemos que revertir la situación porque los seres humanos necesitamos cada vez ser más creativos, más puros, más de corazón, más de alma, más de poeta, de cantante, de bailaor, de disfrutar de la vida y mucho menos de servir a esclavitudes que no sirven para nada. Pasar la vida trabajando solo para esperar a la jubilación, momento en el que normalmente ya estás muy tocado por la salud y por otros muchos aspectos de tu vida, como puede ser el matrimonio, la pareja, la familia, etcétera, etcétera, y entonces poco puedes disfrutar. Y esto también lo tenemos que revertir entre todas y todos si entramos en estados de conciencia superiores, como es seguro, y yo creo y confío que esta humanidad está ya abriéndose a nuevos estados de conciencia, a no creer lo que dicen los medios oficiales, a no creer lo que dicen habitualmente los gobiernos, ni la prensa, ni nada por el estilo, porque son muchos cuentos lo que nos cuentan, y por eso he venido yo a contar el mío y a partir de ahora pienso seguir contándolo para que lo disfrutemos y lo veamos. Así es que con 25 años di este gran salto, a partir de ese momento empecé a aprender mucho, empecé a dar clases por varios lugares de Madrid y también por la Escuela Universal Iglesia, donde daba cabaret en ese momento, que era en la calle Alcalá 20. Curiosamente, en Alcalá 20 se hizo famosa años después porque se quemó una discoteca muy famosa y aquello fue un drama impresionante. Propósito, yo había ido alguna vez a esa discoteca y ese día iba a ir, pero no sé por qué no me tocó ir. Fue un verdadero drama, lo digo lamentándolo mucho. Ya no estaba yo dando clases en esos momentos ahí, pero sí daba clases en los alrededores de Madrid, en Rivas, en Alcalá, Alcalá de Henares, el lugar donde nació y vivió Miguel de Cervantes, donde escribió El Quijote. Y a partir de ese momento mi vida era como una doble vida. Yo siempre he vivido una doble vida. Por la mañana en ese momento era ejecutivo de una compañía de seguros. Luego me hice ejecutivo de otra compañía de seguros más adelante, cuando acabé la carrera. Y por la mañana, seguros. En aquel momento era una maravilla porque se trabajaba de 8 a 3. Yo siempre llegaba tarde, pero tampoco me importaba luego eh, cubrir el tiempo que llegaba tarde. Me interesaba más dormir un poco más y levantarme un poquito más tarde y siempre me ha interesado, casi siempre me ha interesado esto. Aunque luego esté más tiempo trabajando, más horas. Y inmediatamente terminaba mi jornada y me largaba a la Universidad Autónoma de Madrid a hacer la carrera de Derecho. Al final, en 5 años, acabé siendo abogado y durante esos 5 años aprendí y comprendí muchísimas cosas del mundo de la astrología. Practiqué mucho con las cartas astrales, le hacía cartas astrales prácticamente a todo el mundo que me lo pedía. Interpretaba a todo el mundo que me lo pedía. Hacíamos muchas clases, creo que 3, 4 clases a la semana a lo largo de Madrid. Todo me lo costeaba y yo todo lo hacía gratuitamente porque yo tenía mi propia profesión, mi propio trabajo y entonces no tenía por qué cobrar nada por todas estas actividades. Yo lo hacía con mucho gusto. Empecé a tener ya un grupo de gente que me seguía desde mis 25 años y a partir de ese momento todavía tengo varias personas que todavía recordamos que me siguen. Mi querida amiga Isabel, que es una maravilla. Tenemos ahí una amistad álmica de muchos años, de muchísimos siglos, de muchas vidas, que conozco a su marido, sus hijos, su papá, su difunta mamá, su hermana, sus sobrinas, y que siempre hemos tenido una gran relación y que todavía está conmigo en el mundo de todo aquello que hago, en el esoterismo, ahora en astrología cuántica, en esta nueva formación que he preparado. Y todo esto lo he ido aprendiendo y evaluando desde los 25 años en adelante. Fui haciendo una labor de profesor de muchas personas, de practicante de cartas astrales, practicante de la astrología, practicante del árbol de la cábala, practicante de la oración porque yo oraba habitualmente varias horas con los ángeles de la Cábala al principio, posteriormente con otro tipo de oraciones, hasta que llegué a otro campo que
llamamos decretos o que se llaman decretos, que es convertirte tú en el personaje que determina. Los decretos de los gobiernos son por decretos yo hago esto. Esto es lo que dicen los gobiernos por decreto, al menos en la legislación española. Por decreto voy a sacar esta ley. No me importa el Parlamento, es una ley que necesito urgentemente, o me conviene políticamente, o me conviene económicamente. Entonces, por decreto hago esta ley. Y los seres humanos podemos utilizar los decretos convirtiendo en ley para ti mismo, para ti misma, convirtiendo en ley algo que tú decretas. Por ejemplo, si tú dices constantemente, yo soy bondad, yo soy amor, yo soy luz, yo soy bondad, yo soy amor, yo soy luz, llegará un momento en que te llenarás de ese amor, bondad y luz, si lo dices desde el chakra del corazón, no como un loro, porque en muchas ocasiones orar, rezar, decretar, se acaba convirtiendo en el canto del loro, que no sabe lo que dice, pero repite lo que dice. Y eso en algunos casos no funciona. También lo hacen los budistas, los hindúes, el tema de los mantras, que hay personas que se pueden dedicar horas y horas a hacer mantras y a decir lo mismo. Mm, Puede que por sorteo salga bien, sin embargo es algo que yo he probado en muchas ocasiones y lo veo como una especie de entretenimiento del ego al alma, pero no estoy juzgando. A mucha gente seguro que le va bien y a mucha gente seguro que la ha iluminado y que le va fenomenal. Solo estoy dando mi opinión. No soy nadie para dar opiniones, pero he venido a contar mi cuento y mis opiniones, si os parece. A partir de ese momento, desde el punto de vista personal, mi vida ya iba bien, yo tenía un buen salario, mi familia ya uníamos los salarios de mi hermano, el mío, el de mi padre y el de mi madre, y entonces teníamos una vida relativamente cómoda, sencilla. Mi padre se pudo comprar el primer coche, nosotros, mi hermano Santi y yo, nos pudimos comprar un coche de decimonovena mano, o sea, no es ni de segunda mano, una cosa increíble, el famoso SEAT 600 llevaba, me imagino que 30 o 40 años y uno agarraba un coche de hace 30 o 40 años, pero como eran tan sencillos esos coches, lo llevabas al taller y casi todo te lo arreglaban de un día para otro, ¿no? Incluso podías quedar ahí presente a que te lo arreglaban. Una cosa. Yo incluso llegué a tener amigos que me arreglaban cosas porque era muy sencillo. Yo siempre he sido bastante poco bueno en el tema de la mecánica y de las cosas que hay que hacer con las manos y demás. Y por eso siempre he tenido que tener o amigos o conocidos o pagar cualquier cosa que tenga que ver con enchufes, con cables, con informática, con coches, con cambiar el aceite. Bueno, creo que aprendí a cambiar el aceite y a cambiar alguna rueda, cosas muy sencillas, pero sí aprendí mucho de las cosas de la vida, de la psicología, de las personas, de sus cartas astrales, y aprendí mucho de cómo funciona un poco el movimiento de los planetas y del universo a través de las comprobaciones que hacía con esas personas. Si yo a una persona le decía, mira, está transitando ahora Mercurio por tu casa 4, tienes que tener más comunicación en tu hogar, con tu familia y demás, me venía un feedback de esa persona, mira, ¿sabes qué pasa? Y todo esto te hace aprender mucho. Otra cosa que me hace aprender mucho son los alumnos. Mis alumnos siempre me hacen aprender mucho, me hacen preguntas que yo no me he hecho. Por lo tanto, doy fe que los alumnos son mis grandes maestros, siempre son mis grandes maestros. El 90% a veces me preguntan cosas que yo no me he preguntado, pero que sé o que me viene en ese momento la información. He aprendido desde entonces a canalizar, he aprendido desde entonces muchísimas cosas que os iré contando en los siguientes capítulos, porque este capítulo has llegado hasta aquí. Espero que no te pierdas el próximo y espero que me sigas, que me digas qué te parece, que le des a me gusta y que me des tus opiniones, que me hagas tus comentarios. Si te gusta esta línea que estamos llevando o te gustaría más que hablemos de algún tema concreto que tú quieres que hablemos, siempre en el campo de la astrología cuántica y por ahora de la astrología. Si bien la parte cuántica te la explicaré en el próximo capítulo para comenzar a sentir que ya estamos entrando realmente en algo tan asombroso como la astrología, como lo es la astrología. También abundaremos en la astrología, cómo no. Y entonces, mm, ya me despido de vosotras y de vosotros. Ha sido un placer.
Esta es mi primera grabación al público, digámoslo así, de manera autónoma, pero es una colección sobre astrología cuántica que quiero compartir contigo. A partir de ahora me verás más en las redes y espero que lo compartas, que me des me gusta, que te suscribas, por supuesto, en mis redes y que me hables de qué es lo que te inquieta, qué es lo que te gusta, qué parecido, mejor o menos mejor, que me he dicho. Hasta pronto, nos vemos. Chao.